Señales. Usted necesita una señal de Dios. Yo necesito una señal de Dios. Señales. Abra su Biblia en Hechos. Capítulo 16. Señales. Estando en Santa Fe, estando allá en la iglesia, Dios me abrió los ojos de algo muy, pero muy real que sucedió hace unos años aquí en la iglesia. Y el pastor tenía una cajita, ¿sí? Tenía una cajita. Y mostraba la cajita de un lado para el otro. ¿Qué será esta cajita? Y él dice, esta cajita es una señal. Diga luego conmigo, señales. Es una señal. Hace unos años atrás, unos años largos, le dije a mi esposa, él dice, le dije a mi esposa que me iba a ir a orar 18 horas. Me voy a orar 18 horas. ¿Cuántos se animan a orar 18 horas? ¿Algunos se animan? Hay que orar 18 horas. Y se fue y se encerró 18 horas. Salió de ahí después de haber orado 18 horas. Va a la casa y la esposa le pregunta, ¿y qué pasó? Nada. ¿Sabe lo que es orar 18 horas y no suceda nada? Pero nada de lo que él fue a pedir. Nada. 18 horas. Al otro día, una hermana de la iglesia dice, pastor, estaba haciendo tortas fritas para vender. Allá ahora hay hermanos que van a empezar a hacer tortas fritas, todas esas cosas para vender. Hay algunos hermanos que están vendiendo aceite, otros hermanos están emprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Porque Dios quiere bendecir. Esta hermana está haciendo tortas fritas. Y de repente al lado de la harina ahí encuentra una piedra preciosa. Y lo llama al pastor, le dice, pastor, encontré esto, porque eso ya estaba cayendo en Chaco, en Resistencia, en el pastor de Desma. Y dice, encontré una piedra preciosa. El pastor dice, tráemela, porque esa es la señal de las 18 horas que estuve orando. Y cuando le llevó la piedra preciosa a la hermana, él la miró, él la vio y dice, esto es un diamante. A partir de ahí empezó a caer el diamante en la iglesia, todo eso que ellos tienen ahí, que es tremendo. Pero él dice, jamás en mi vida fui a cotizar este diamante, porque a mí no me interesa venderlo ni lo que vale. A mí me interesa que es la señal que tengo el día que Dios hizo algo en este lugar. Y él tenía la cajita y dice, Dios hizo algo. Y bueno, ayer habiendo ahí más de 2.000 personas, teniendo esos apóstoles ahí diciendo esto, por eso estaban muy contentos con lo que estaban viviendo. En este momento ellos están teniendo una cruzada evangelística en un club para ganar 2.000 almas. 2.000 personas quieren en el altar, ¿sí? 2.000, así que estuvieron predicando todo este mes para eso, para tener 2.000, una cosecha de 2.000 en esta noche. Así que están encendidos. Y esta es la señal, Pero hermano, hace 2 años atrás a nosotros nos pasó algo que también fue la señal para esta iglesia. Y yo creo en eso de que hay señales de parte de Dios donde se rompen no solamente palabras, sino señales. Decir al que está lo tuyo, señales. Siempre tenés que pedir una señal a Dios si estás dentro de la voluntad de Dios. Hace 2 años atrás, en esta época, entraron 7 chinos por ahí. 7, era un culto de un viernes. A ver todos los que estuvieron ese día, levanten la mano que estuvieron ese día. Hay 3, 4, bueno, esta mañana estaba el resto, también estaban los otros. Y otros que habrán faltado, no sé. Pero ese día entraron 7 chinos, nadie entendía nada. Me acerco a ellos y les digo, ¿inglés? No, ninguno hablaba inglés. Hablaban chino, no entendíamos nada. Tenían una guitarrita, después se equivocaron de iglesia, después de acá la vuelta a tocar, nosotros no lo invitamos. ¿Qué hago con estos 7 chinos acá adentro? De repente pasaron acá, como hacemos los viernes, acá abajo en la reunión, y empiezan a
a tocar y a cantar, y cantaban cosas cristianas. Nosotros no entendíamos nada, qué pasaba con esta gente, a qué venían. No entendíamos. Pero de repente ese hombre, el más grande de todos, saca de su bolsillo una ofrenda y me la da a mí en la mano. Y yo le digo, no, aquí no, póngala en el alfolí. Y puso ahí su ofrenda. A los 5 minutos hizo lo mismo, me la quiso dar, le dije, no, póngalo ahí. Y cuando estaba por terminar todo eso, este hombre le da a mi esposa un prendedor, todo con brillos, como diamantes son. Yo siempre le dije a mi esposa, anda, averigua cuánto vale eso. Me da vergüenza, no quiere ir. Pero entendí algo por qué mi esposa no quería ir. Ese prendedor, esa señal de esa ofrenda especial de esta gente que la mandó Dios. Lo estoy esperando, porque estamos en octubre, noviembre, estoy esperando que venga un día. Pero ¿sabe lo que hizo esa gente? Cuando yo fui a contar la ofrenda, ¿sabe qué había dentro de esa ofrenda? Había dólares. La segunda vez que nos había pasado que habían ofrendado dólares en esta iglesia, y ahí es donde hubo un rompimiento. Ahí hubo un rompimiento. Y no pocos dólares, había bastantes dólares. ¿Sí? Dólares. Y el prendedor es el que le regaló a mi esposa. Y ahí entendí ayer que ese prendedor es la señal de que algo sucedió. Y que gracias a Dios nunca lo vendimos ni lo fuimos a tasar, sino que ese prendedor es que sabemos que tiene valor económico, lo sabemos, pero es nuestra señal que algo se rompió hace 2 años. Y hace 2 años que empezamos a crecer en lo económico, en todo, empezó a haber un cambio de atmósfera en la iglesia, no solamente por la palabra dada, sino por la señal. Usted necesita una señal que Dios está con usted y que pueda hacer cosas grandes. ¿Lo quiere ver? Porque en esta noche es noche de rompimiento. Versículo 6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Aleluya. ¿Para qué? Para que anunciemos el Evangelio. O sea, hubo una señal. Ahí hubo una señal. Dice que el Espíritu Santo le prohibió ir a predicar hacia Asia, pero después le da una visión de un hombre macedónico, y ahí dice: tengo que ir por acá. Había una señal. Diga conmigo, una señal. ¿Sabe? Cuando hay señales de Dios sabemos hacia dónde vamos. Por eso, como les dije al principio, yo necesito una palabra. Ir a aquel lugar necesito una palabra de Dios. Tengo palabra, pero para este último tiempo necesitaba para confirmar algunas cosas. Pero ¿sabe qué? Señales, necesitamos señales. Yo no sé cuándo empezó a hacer Dios algo, o todavía no lo empezó a hacer, pero el día que Dios empiece a hacer algo, seguro que va a haber una señal. Así como nosotros hemos guardado ese prendedor, de la misma forma usted va a tener algo guardado, o algo. Si a partir de este día se rompió algo en mi vida, hubo un rompimiento. Por eso estamos hablando de rompimiento en esta noche. Algo se tiene que quebrar. Usted no tiene que ser el mismo de cuando llegó el primer día a la iglesia, no tiene que ser la misma del día que vino a la iglesia, no tiene que ser el mismo de antes cuando vivía en el mundo. Usted tiene que tener un rompimiento y un cambio de vida para siempre en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que cambiar. Como decimos, sus realidades tienen que cambiar de la noche a la mañana. Eso existe, eso es así. Tienen que cambiar nuestras realidades. No podemos seguir siendo lo mismo de antes. Y yo le digo, hace 2 años cambió la historia de esta iglesia. A partir de eso, 7 chinos que entraron acá. ¿Quién los mandó? ¿Quién los mandó? Dios, no lo vi nunca más en mi vida. Yo cada vez que cuento el testimonio de los pastores me dicen: ¿por qué no me los mandan? Eso yo ni sé ni quién son. No los conozco. Los seguimos esperando, pero no los conozco.
¿sí? Pero ese día se quebró algo. Venían palabras proféticas dadas, pero ese día fue la señal. Puede haber palabras proféticas para tu vida, puede haber palabras, pero llega un momento donde está la señal. Había palabras donde se juntaron y donde oraron por Pablo, por Silas, que oraron por ellos y los enviaron. Pero hubo una señal que le dijo, por acá no, ustedes tienen que ir para el otro lado, para Macedonia. Y eso es lo que sucedió, si usted lo ve en el versículo 8, creo. El versículo 12. Hechos 16, 12 dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fíjese que estos varones iban al lado del río. ¿A cuánto les gusta ir al lado del río? Pero no a pescar. Estos iban al lado del río a predicar, y se juntaban con unas mujeres y oraban. Y oraban, ¿saben qué armaban? Una antorcha en el río, al lado del río. Preguntale a qué está lo tuyo, ¿abriste tu antorcha ya? No, pero mi casa, pastor, ustedes saben, bueno, está al lado del río, pero abrila. Abrí tu antorcha, un lugar de predicación de la palabra de Dios. Ahí estaban ellos hablando, predicando, pero se convierte en una mujer llamada Lidia. Y esta mujer llamada Lidia, ¿sabe lo que hacía? Vendía púrpura. ¿Cuántos conocen las casas de telas? ¿Cuántos conocen casas de tela? Acá hay muchas que cosen, así que van a comprar las casas de tela. Hay un pasacalle por ahí que dice, vendo barato porque quiero. ¿Lo vieron una vez? Tenganles, vendo barato porque quiero. Ayer la hermana lo vio. ¿Alguien más lo vio una vez? Vende tela, vendo barato porque quiero. Si usted va a una casa de tela, usted va a decir que esos no son pobres. Tienen un montón de tela, tienen un montón de capital ahí, o sea que no es gente pobre los que venden telas. Esta mujer vendía tela, púrpura, así que no era pobre. Y ella se bautiza. ¿Dónde la ganaron? La ganaron en una antorcha. ¿La ganaron dónde? En una antorcha. Yo soy profesor de un ministerio que se llama Plantación de Iglesias, MPI, donde enseñamos cómo abrir iglesias, cómo se funda una iglesia. Y cómo se funda con bajo costo y alto impacto, o sea, no se gasta nada. A la gente le enseñamos, te puedes juntar en un bar, te puedes juntar al lado del río, bajo una planta, te puedes juntar donde quieras, o podés abrir tu casa y empezás ahí tu pequeña iglesia, siempre y cuando estén anotados ahí en MPI, ¿no? Entonces, de esa forma los empezamos a enseñar cómo tienen que empezar para fundar la iglesia. Hermanos, una antorcha se puede ganar mucha gente. Acá se ganó, hay gente. Así que no estaban contentos. Ellos no fueron a Asia porque Dios les mostró una señal. Para allá no, pero para allá, para acá sí. Entonces digo, oh, aleluya, esto está bárbaro. Estamos ganando gente, estamos ganando, esto viene bárbaro. Pero saben que muchas veces también cuando nos pasa eso, cuando estamos en el furor de todas las cosas, el diablo se levanta. ¿No? La hermana está por abrir la célula, la antorcha el viernes, choca con un perro con la moto. ¿No? Choca. ¿La abro o no la abro ahora? ¿Qué hago? La hermana la abrió. Pero el diablo se levanta. El diablo se levanta. Por eso dice que ellos estaban contentos ahí predicando. La hermana se bautizó. La hermana le dijo, quédate en mi casa, quédense. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, al río, ahí al río, salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando
en el nombre de Jesús, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y los presentaron ante las autoridades, lo acusan, lo dice el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Estaba todo lindo, hasta que el diablo se levantó. Decirle que está lo tuyo, está todo lindo a veces, hasta que el diablo se levanta. Pero está vencido. El día jueves tuvimos una hermosa clase de discipulado acá y hablamos de la cruz. Nada que ver a los obreros hablamos de autoridad, de la autoridad que viene del cielo. Pero con ellos hablé de la cruz. Y cuando te metías en ese libro adentro de lo que Jesús pasó, decías, bueno, Jesús tenía barba, se la arrancaron toda. Los que usan barba saben lo que duele cuando te tiran un poquito la barba. ¿Sí? Duele mucho. Se la arrancaron. Le pusieron esa corona de espinos tan fuerte en su cabeza, donde fue lacerado con esos azotes, donde le pusieron esos palos sobre sus hombros para llevar la cruz, ese palo horizontal, donde en un momento tiene que decirle, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús solo en el mundo llevando el pecado, dándole esa hiel con vinagre para que se le vayan los dolores, pero él no la quiso tomar porque le dieron otra cosa que era horrible, y él sufriendo por nosotros. Por eso hace un rato hemos leído, se hizo pobre para que vosotros sean enriquecidos. Por sus llagas nosotros fuimos, ¿qué cosa? Sanados, curados. Todo lo que hizo Jesús por nosotros. Pero él en esa cruz lo venció. ¿A quién venció? Al diablo. Lo venció. Estaba con nuestros pies. Y ellos ahí se habrán preguntado, el Señor no nos dejó ir a predicar a Asia, nos manda para acá, predicamos, abrimos el lugar de predicación, estamos fundando la iglesia y nos meten preso. O sea, el diablo se levanta, estamos todos lacerados, estamos todos lastimados, estamos todos castigados, tenemos los cepos en los pies, las manos atadas, un carcelero al lado nuestro. Es para preguntarse muchas cosas. Pero ellos dijeron, esta noche es noche de rompimiento. ¿Cuánto dicen que esta noche es noche de rompimiento? Pablo y Silas dijeron, esta noche es noche de rompimiento. Y cambiaron todo, toda esa atmósfera, dice el versículo 24, 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Tremendo. Pero dice que estos hombres, aún el sufrimiento, dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos. En medio del sufrimiento, ¿qué hacemos? ¿Se acuerda cuando usted tenía el tocadisco? Cuando usted tenía el grabador viejo, ¿se acuerda o no se acuerda? Poníamos los cassettes, o teníamos el estéreo en el auto y poníamos el CD. Ahora esto cambió todo, ¿no? Cambió todo, ahora ya todo con celular y más incómodo parece todo, porque se te acaba la batería. Y hasta dejamos de poner ahora música en nuestros hogares. ¿Sabe qué pasa cuando usted pone alabanza, adoración en su hogar? Va a suceder lo que sucedió ahí abajo, que se empiezan a romper las cadenas.
Se empiezan a romper las ataduras, hay rompimiento. Decir a que está al lado tuyo, hay rompimiento. Cuando empiezas a adorar a Dios de nuevo en tu casa, cuando empiezas a alabar de nuevo a Dios en tu casa, hay rompimiento. Nunca te preguntaste por qué hay tantos problemas en casa. Es porque dejamos la adoración, dejamos la alabanza y estamos poniendo los palmeras, la cumbia y todas esas cosas. ¿Qué quiere que no se nos metan los demonios dentro de casa? Todo música mundana. En vez de santificar la casa, el hogar, vienen los pibes y te ponen cualquier música. Santifica tu hogar. Santifica tus oídos. Si querés rompimiento, el rompimiento viene con la alabanza y viene con la adoración. ¿Escuchó? Uno de los rompimientos es con alabanza y con adoración. Con oración viene el rompimiento. Dice, pero pastor, me está pasando todo mal. Pero fíjate cómo está tu alabanza, cómo está tu adoración. Fíjate cómo está tu vida de búsqueda al Señor. Ellos aún estando en el peor momento, con todo el dolorido, ellos empezaron a adorar al Rey. Decirle adorar al Rey. ¿Sabe qué me pasó este fin de semana? Me encontré de nuevo con Él, con Jesús. Me encontré de nuevo con Él. Con Él me encontré de nuevo con Jesús. Yo necesitaba encontrarme con Él. El Espíritu Santo mora en mi vida, pero yo necesitaba encontrarme con Él, con Jesús. Con aquel que me enamoré, con aquel que di toda mi vida por Él, por aquel que he pasado situaciones extremas, pero por Él, por Jesús. Y en este fin de semana me lo encontré de nuevo, porque me apasiono por Jesús. Jesús me apasiona. Yo sirvo a Dios por compasión, porque por Jesús, por lo que Él ha hecho, pero lo que va a hacer y lo que va a seguir haciendo, por Jesús de Nazaret. Decirle que todo tuyo, apasionate por Jesús. Apasionate, enamorate, volvé al primer amor del día que te encontraste con Él, volvé, predicá de Él, no te calles, como cuando estabas enamorado de tu esposo, de tu esposa, habla de Jesús. Empezá a hablar de nuevo. Enamorate de Él. Ellos estaban enamorados del Señor. Quiero estar Pablo enamorado de Jesús, y él se encontró con Él. Él se encontró con Jesús, él comió tierra ahí. Esa luz vino sobre él. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él se encontró con ese Jesús y a él no le importaba estar ahí pasando un mal momento, que el diablo le haya hecho este juego, no le importaba que ellos estén presos, pero decía, esta es nuestra noche de rompimiento, porque yo amo a mi Señor, así que yo lo voy a adorar, voy a orar, voy a cantar himnos, voy a cantar alabanzas. Estaba enamorado de Jesús. Enamorado. ¿Usted está enamorado del Señor? ¿Ama al Señor? Cuando usted ama a Dios, cuando ama al Señor, las cosas le van a ser fácil. Todo lo que es del Señor es fácil. Por eso Él dijo, lleve mi yugo que es fácil. Lleve mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Es fácil llevar el Evangelio. Es fácil llevar las cosas del Señor en lo espiritual. Es fácil servir a Dios. Es fácil. Por eso tenemos que enamorarnos una vez más. Pero fíjese que ellos, estando ahí en su peor momento, no se quejaron, no se enojaron contra Dios porque nos cambió el recorrido y nos trajo para acá y ahora estamos encerrados, sino que empezaron a adorar y a bendecir. Versículo 26, entonces, diga conmigo, entonces, cuando usted adora a Dios, cambia la atmósfera. Cuando usted alaba a Dios, cambia la atmósfera. ¿Escuchó? Cambia la atmósfera. Su casa va a cambiar la atmósfera. Su casa. Adore, alaben al Señor, griten, canten. Si usted hubiese visto a los jóvenes anoche delante en ese altar, cómo saltaban, cantaban. El apóstol de México no podía creer lo que estaba pasando. Tanto enloquecido. Pero chicos, chicas, ahí, llenos de las cosas del Señor. Pero cuando nosotros adoramos a Dios, viene un rompimiento. Viene un rompimiento. Las cosas espirituales empiezan a ser diferentes. El rompimiento viene cuando yo alabo, cuando yo adoro, cuando yo oro y cuando yo sé ofrendar a Dios. Son 4 cosas que producen rompimientos.
El versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Un gran terremoto. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miren lo que hace el rompimiento. Un terremoto. Algo sucedió en un segundo. Algo tembló. En un segundo tembló toda esa cárcel. Y dice la Biblia que vino ese rompimiento. Y cuando vino ese rompimiento, al instante, diga conmigo, al instante, se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas. ¿Cuántos necesitan puertas abiertas? Yo necesito puertas abiertas. Que Dios abra puertas nuevas. Dice: se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Mira lo que está al lado tuyo. ¿Tendrá alguna cadena? ¿Tenemos cadenas? Usted sabe que a veces hay algunos que necesitan liberación. Y vienen hace mucho a la iglesia porque hay cosas que se nos pegan y tenemos que ser libres, volver a ser libres. Se nos pegan cosas del pasado, del mundo pecado, del viejo, se nos pegan de nuevo. Tenemos que ser libres en el nombre del Señor. Se rompieron las cadenas, que todos se soltaron. Yo he visto gente que se apartó del Señor, que ellos hacían todo lo malo, se convirtieron, volvieron al Señor y se apartaron nuevamente y volvieron a hacer todo lo malo que hacían antes. Ese semicírculo de cambio de 180 grados pasó a ser un círculo de 360 grados y hoy están haciendo todo lo que antes habían dejado de hacer. Todo. Volvieron a esa maldición, a la maldición del pecado, se volvieron a endemoniar, se volvieron a estafar, se volvieron a la droga, se volvieron de nuevo a los vicios, dejando a Dios. Porque cuando vos dejas a Dios, volvés a lo que antes hacía, y 7 veces peor, porque vienen 7 espíritus peores, separados, sus hijos mal, abandonando las cosas de Dios. ¿A causa de qué? De que no hubo un rompimiento total en sus vidas y volvieron de nuevo al punto de partida. Al punto de partida. Por eso necesitamos un rompimiento en nuestras vidas, en nuestras mentes, y que el Espíritu de Dios renueve el espíritu de nuestra mente cada día. ¿Cuántos dicen amén? Y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo gritó y dijo: no te hagas ningún mal, porque estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y sí le dijo, le empezó a decir: saca. Y Pablo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe qué pasó? Dios tenía un propósito, una asignación para Pablo y Silas. No quiero que vaya a Asia, quiero que vaya a predicarle a un carcelero. Pero para predicarle al carcelero la tengo que pasar mal, la pasó mal. La pasaron mal, pero le predicaron y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo: simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuánto toman esta palabra? ¿Cuánto quieren que sus hijos sean salvos, que su familia sea salvo? Crean esta palabra, créanle en esta noche. Y dice: y serás salvo. Había una asignación. No quiero que vaya a Asia, necesito que un carcelero sea perdonado. Y no solamente el carcelero, sino que dice que toda su casa aceptó al Señor, se bautizaron esa noche. Había una asignación en esta persona, no sabemos por qué, cuál era el propósito de Dios, pero ese carcelero se tenía que convertir. Y tal vez los presos también, porque dice que los presos oían.
Los presos oían. Había allí un propósito de Dios. A veces no sabemos por qué pasamos cosas malas, por qué parece que el diablo se levanta, por qué, porque hay un propósito, que algo va a suceder más grande, más grande. Así que decirle que tú lo tuyo, esa prueba no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer. Esa prueba no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer. ¿Cuánto lo creen? No lo veo convencido. ¿Cuánto lo creen? ¿Bien? O sea, si están pasando por pruebas, por luchas, es porque viene algo aún mayor. Pero esa asignación, ese propósito que Dios te dio, no lo dejes. Sigue adelante porque Dios tiene cosas mayores. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Regocijo de salvación, regocijo de milagros, regocijo de gente que dice, mi familia aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿dónde estuvo el rompimiento? El rompimiento estuvo en la alabanza, en la adoración, en el orar, en el rendir sus vidas a Dios, en servir a Dios. Ahí estuvo el rompimiento tan fuerte y que causó una familia entera se convierta a Cristo. Ellos fueron libres ¿de qué? De las cadenas, de las ataduras, y las puertas abrieron. La alabanza y la adoración abre puertas. La obediencia abre puertas. ¿Escuchó? La obediencia abre puertas. Decirle que todo el mundo, la obediencia abre puertas. Si ellos se hubiesen ido a Asia, no iban a ver esta gloria que ellos vivieron en Filipos. Fueron obedientes. Le dijeron al Señor, bueno, por acá. Y cuando fueron por ahí pudieron ver esta gloria. Después usted lo puede encontrar. La iglesia de Filipo. Fundaron una iglesia. El libro a los filipenses. ¿Cuánto conoce el libro a los filipenses? ¿Está en la Biblia? Una carta de Pablo. Eso llevó a fundar una iglesia. A tener hijos espirituales en aquel lugar. A que se extienda el reino de los cielos. A causa que de obedecerle al Señor. Escuche, usted tiene una asignación en esta tierra, tiene un propósito de Dios con usted. Busque qué propósito tiene Dios con usted. Empieza a decirle, Señor, acá estoy. Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Señor, acá estoy, me rindo una vez más. Una vez más. Y les vuelvo a decir y le aconsejo, enamórese de nuevo del Señor. Enamórese de Jesús. Abrácelo a Jesús. Búsquelo a Jesús. Busque al Señor. Busque a Jesús todos los días, y vas a ver que Él se va a manifestar. Amén. Vamos a ponernos en pie esta noche. Vamos a orar y a dejarnos que el Señor nos toque en este día. Póngase en pie. Vamos a orar en esta noche. ¿Cuántos necesitan rompimiento en esta noche? Levanten la mano que necesitan rompimiento. ¿Sabe lo que es rompimiento? Que las cosas cambien de la noche a la mañana. Que las cosas cambien de la noche a la mañana. Que yo pueda ver la gloria de Dios. Que yo pueda ver que algo diferente está sucediendo en todo lo que me rodea. Antes de adorar, quédese así como está parado. Pero vamos a ver un minuto. Quiero leerles algo para terminar. Si usted tiene la Biblia, ábralo. Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Decirle que todo lo que usted tiene que ver con tu fe.
Versículo 11 dice, hacemos silencio. Esto dice que por fe conquistaron reinos, rompimientos, ¿no? Que por fe conquistaron reinos. 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de las tierras. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nuestra fe muchas veces va a ser probada. Nuestra fe muchas veces va a ser probada para ver dónde estamos parados. Que tenemos que pasar por situaciones como la que pasó Pablo y Silas. Tenemos que pasar porque nuestra fe tiene que ser probada para ver si realmente heredamos el reino, si tal vez somos dignos. Yo a veces veo esto, algunos dicen, no, pastor, yo quiero volver. Dicen, pero no vuelven. Pero ¿sabe una cosa? Algunos, como dice Jesús, eran de nosotros, pero no son de nosotros. Ojo, eran de nosotros, pero no son de nosotros. La fe probada, la fe probada, la fe probada. Así que en el nombre del Señor, que nosotros podamos, en todo esto que estamos viviendo, pruebas, luchas, podamos salir fortalecidos, y para cuando venga el Señor que viene pronto. Están hablando de una tercera guerra mundial, están hablando que Europa se puede incendiar todo. Eso viene pronto. Podemos decirle, aquí Señor, aquí todo. Amén. Termino con esto. Alguien dijo por ahí que tuvo una palabra de Dios diciendo que hoy en día el 80% de los cristianos se quedan si viene el Señor y cómo están viviendo. El 80%, o sea, de cada 100 personas, 20 se van al cielo, los otros 80 se quedan. ¿Seré yo, Señor? Hay una palabra dada que el Señor les dijo, si hoy vengo, el 80% se queda. Santo Espíritu.